Hola, muchas gracias por la invitación para participar en esta ECON 2023. El tema que vamos a comentar tiene que ver con los cambios que se están dando a nivel de la tributación internacional con el proyecto BEPS 2.0, más puntualmente los pilares 1 y 2 que están propiciando la OCDE y a los que varios países se están sumando. Mi nombre es Pablo Barofio, soy contador egresado de la UBA y es un placer poder compartir este momento con ustedes para comentar estas novedades. Como les decía, las iniciativas se caracterizan por, o están llamadas como un pilar 1 y un pilar 2, es decir, dos pilares que apuntan a rediseñar lo que es la arquitectura de la tributación internacional a la que hoy están sometidas principalmente los grandes grupos multinacionales. Por un lado tenemos el pilar 1, que se refiere a la creación de un nuevo poder tributario, de un nuevo nexo para que países puedan gravar a ciertas compañías multinacionales. Y por otro lado, el pilar 2, que ha tenido un mayor desarrollo, tiene que ver con la introducción de un impuesto global mínimo a una tasa del 15%. Vamos a ver a continuación los detalles de cada una de estas dos iniciativas. Primero, repasemos un poco la línea de tiempo relevante para esto. Les propongo que nos situemos puntualmente primero aquí por octubre de 2021, donde ahí la OCDE junto con el G20 dieron el apoyo político para impulsar el proyecto. Si bien recordemos que el proyecto BEPS, el original, el que tenía las 15 acciones, allá por el 2015 se emitieron los documentos finales en los cuales se establecían las recomendaciones para atacar esos 15 temas que trataba. El tema número 1 era la tributación de la economía digital. Ahí no se llegaron a conclusiones y soluciones concretas y se siguió trabajando. Y es por eso que llegamos a este BEPS 2.0 basado en dos pilares. Y luego vemos que hacia arriba para el pilar 1 y hacia abajo para el pilar 2 hubo distintas velocidades y avances en cuanto a lo que fue el desarrollo de esta normativa. Recordemos que se da en el marco de la OCDE, de vuelta con el apoyo del G20, y en el marco de lo que es el marco inclusivo, que es un grupo en el que participan más de 140 países, en el cual también está Argentina, y en el cual se adhirió a avanzar con estos temas. La expectativa era que en este año 2023 ya tuviéramos la normativa lista e implementada, luego hubo algunas demoras y se espera ahora, especialmente para el Pilar 2, que en 2024 ya comience a regir. Bien, hablemos primero entonces de este pilar 1. Como decíamos, tiene que ver con la creación de un nuevo poder de imposición que se le da a los países de mercado donde están los usuarios y consumidores principalmente las grandes compañías multinacionales de carácter tecnológico, son aquellas que todos imaginamos, que pueden operar desde un país determinado y que llegan a los consumidores y usuarios en el resto de los países de mercado sin necesidad siquiera posiblemente de tener una presencia física a través de una compañía, una subsidiaria, una sucursal, que es la manera en la que habitualmente teníamos caracterizado cómo una compañía extranjera podía llegar a los usuarios y consumidores de ese país. A raíz del avance tecnológico y de que es posible hacerlo desde el exterior, la pregunta es cómo podemos estandarizar la forma de otorgar un poder tributario a esos países de mercado y de manera coordinada y homogénea. El pilar 1 se basa principalmente en este importe A. El importe A es la creación del nuevo poder de imposición y lo que se establece es que para determinadas compañías, por lo que es la ganancia sobre la ganancia rutinaria, es decir, lo que se denomina como ganancia residual, un 25% de esa ganancia es la que se va a redistribuir a los países de mercado. Lo importante es comentar es que este importe A del pilar 1 se lo caracteriza como un apartamiento de lo que es el principio arm's length o el principio
de plena competencia de operador independiente, que es la base de lo que conocemos hoy como precios de transferencia. Entonces, importe A, decimos, se va a otorgar poder tributario a los países de mercado, apartándonos de lo que son las reglas conocidas y generales de precio de transferencia, y esta asignación se va a hacer mediante la aplicación de fórmulas. Mediante cálculos un tanto puede ser complejos, aplicamos fórmulas y determinamos cuánto es la cuantía que debería estar o que podría ser asignada a los países de mercado. Esto es importante tener en cuenta que este importe A aplicaría a grupos multinacionales, verdaderamente a los más grandes. Tienen que demostrar que tengan ventas por más de 20.000 millones de euros y además una rentabilidad superior al 10%. Entonces, fíjense ahí donde decimos que la ganancia residual, que es de la cual un 25% se reparte, esa ganancia residual es aquella que excede el 10%. Y decíamos entonces del universo de compañías, muchas de ellas de carácter, como decíamos, tecnológico y de origen norteamericano, serían las principalmente alcanzadas por estas normas. Y luego tener en cuenta que hay unas reglas de nexo para determinar cuándo un país de mercado puede tener acceso a poder grabar a esas compañías. Y básicamente es que por lo menos tengan 1.000.000 de euros de ventas la compañía en ese país, o en algunos casos 250.000 para economías de otra escala. El pilar 1 se complementa con otros dos elementos, además del importe A. El importe A, decíamos de vuelta, era darle el poder tributario a los países de mercado. Ahora, se complementa con este importe B, que en realidad lo que básicamente comprende es la estandarización de la rentabilidad que deberían obtener compañías que sí operan con una presencia física, es decir, que sí tienen una compañía en la jurisdicción de mercado y que se dedican o realizan actividades básicas de marketing y de distribución. Entonces, a esas compañías lo que se está previendo aplicar es una estandarización en la manera en la que se va a determinar la rentabilidad aceptable o esperada de esas compañías. Claramente, a diferencia del A, este importe B tiene su corazón en lo que es las normas de precio de transferencia básicas y tradicionales. Entonces, lo que se está trabajando es hacer benchmarkings por industrias y por regiones para de vuelta poder hacer homogénea y estandarizada la ganancia que obtendrían estas compañías. Y a diferencia del importe A que aplica a las mayores y más grandes compañías, esta sería una normativa que aplicaría a todos los grupos multinacionales. Y finalmente, el tercer elemento de este pilar 1 tiene que ver con estas normas que tienden a dar cierta seguridad jurídica, a eliminar incertidumbres y resolver controversias. Y básicamente, en lo que se basa es que digamos, el pilar 1 nace en respuesta a medidas unilaterales de los países que quieren grabar a las grandes multinacionales tecnológicas. El ejemplo más claro es el de los DST, o Digital Services Taxes, muy difundidos en países europeos, aplicándolos a multinacionales norteamericanas. Entonces, la misión de la OCDE acá fue decir, en vez de avanzar con medidas unilaterales, donde cada país puede establecer sus normas y puede llevar a mayor tipo de incertidumbre y controversias, hagamos este esquema homogéneo y coordinado en el cual vamos a darle potestad tributaria a los países de mercado, pero como contrapartida, los países no pueden implementar medidas unilaterales como por ejemplo estos DST. Y ahora, ese es el concepto básico de las normas. ¿En qué situación nos encontramos ahora a mitades del año 2023? Básicamente, para el importe A del pilar 1, es necesario, digamos, posiblemente implementar normativa que esté por encima de las legislaciones locales de todos los países y por lo tanto se habla de o se está trabajando en este acuerdo multilateral
donde se está trabajando a nivel de la OCDE sobre un borrador. Se espera tenerlo listo en esta segunda mitad del año para la firma y el objetivo es que entre en vigor en 2025. De vuelta, dimensionemos la complejidad de este tema, que para poder otorgar potestad tributaria nueva a los países de mercado necesitamos modificar a nivel convencional, a nivel de acuerdos supraestatales, estas cuestiones. A su vez, esto se basa en un compromiso de que justamente los países, cuando haya una masa crítica, al menos mínima, de países que acuerdan a este enfoque, se tienen que restringir en la aplicación de medidas unilaterales, especialmente en estos Digital Services Taxes, al menos por lo menos durante todo 2024. Y esto iría de la mano con la entrada en vigor del monto A del Pilar 1 en 2025, con lo cual este tema quedaría cubierto. Y finalmente, respecto al importe B, que recordemos era aquel de la estandarización de los benchmarks para precio de transferencia para actividades básicas de distribución y de marketing, se está también avanzando. Hay una consulta pública que está avanzando y que se plantea también tener resultados durante este segundo semestre de 2023 y que las conclusiones sean incorporadas en las Transfer Pricing Guidelines de la OECD en enero de 2024. Bien, este es el pilar 1, ha en general ido avanzando más lentamente que el pilar 2, pero estas son las expectativas para que pueda seguir avanzando y convertirse en una realidad. Ahora, hablemos del pilar 2, que recordemos estaba vinculado con la introducción de un impuesto mínimo global de por lo menos el 15%. Ahí lo que hoy tenemos es que las compañías y grandes grupos multinacionales ya hoy se están preparando para poder hacer los cálculos necesarios y determinar este impuesto mínimo global. Recordemos que el objetivo acá digamos, el rational atrás de esta norma tiene que ver con evitar que los grupos puedan establecer operaciones en jurisdicciones con una tributación más favorable, incluso 0% de impuesto a la renta, y por lo tanto que si hay ciertas actividades y rentas alocadas en esas jurisdicciones, aunque esa jurisdicción decida no gravarlas, bueno, va a haber algún otro lugar en el grupo, posiblemente en sus casas matrices, que terminen capturando esa renta y grabándolas al menos a un nivel del 15%. El mayor avance que este Pilar 2 está teniendo, sin dudas, es a nivel de la Unión Europea, donde en la OCDE, de vuelta, a nivel técnico se avanzan todos los documentos y a nivel de la Unión Europea es donde mayor avance tienen para su implementación. Eso ya hay una directiva que sería aplicable a partir de 2024 y por lo tanto ya desde el primer trimestre del 2024 los grupos multinacionales que tengan operaciones en la Unión Europea van a tener que empezar a hacer estos cálculos, también provisionarlos en sus balances. En definitiva, todo lo que estamos viendo en el año actual de 2023 es una importante preparación de los grupos para estar preparados para cumplir con Pilar 2, el impuesto mínimo global en el mundo. Y además hay movimientos que hacen los países o que están analizando los países respecto a cómo operar o cómo reaccionar o digamos, análisis de costo-beneficio, de decir si nos conviene incorporarnos o no, o qué tipo de normativa emitir al respecto. En muchos de los países europeos, de vuelta, bajo el ala de la Unión Europea, están implementándolo. En algunos países en asiáticos, como en Corea del Sur y Japón, también están avanzando. En muchos casos es con consultas previas al ámbito empresario en el país para entender, y académico para entender las consecuencias. En Latinoamérica, en general, la verdad es que vemos un menor avance. Lo que tenemos es que
digamos, como decía, inclusive Argentina, que forma parte de este marco inclusivo de la OCDE, aprobó en general estas normas. El tema es que sinceramente tienen un importante costo de cumplimiento, una gran complejidad, una altísima complejidad de las normas, y por lo tanto todavía se está viendo más lentamente algún tipo de avance o reacción. Por ejemplo, pensando en Sudamérica, donde tenemos a Brasil, el país más relevante, hoy está ocupado con los cambios de sus normas de precios de transferencia, alineándolas a lo que es las normas OCDE, con lo cual todavía no hay mucho movimiento en términos de Pilar 2, pero sí compañías multinacionales brasileras, de las muy grandes, que operan en otros lados del mundo, sí ya se están preparando para entender qué impactos de este impuesto mínimo puede tener en las otras jurisdicciones donde operan. Otro ejemplo para mencionar es el de Colombia, que en su última reforma introdujo un impuesto mínimo del 15%, pero con una característica que es que las normas de Colombia no reflejan exactamente o al pie del detalle de lo que pide las normas de la OCDE. Eso vamos a ver más adelante que genera algún tipo de complicaciones y que en definitiva estas iniciativas, cuando no siguen al pie de la letra lo que son las normas emitidas por la OCDE, pueden llegar a tener algún tipo de penalización o no ser tan efectivas y poder crear incluso situaciones de doble no imposición no esperadas. Otro caso, por ejemplo, es el de Chile, donde en Sudamérica tenemos un país donde ya hace tiempo es miembro de la OCDE y con mayor o menor velocidad, pero digamos un poco avanzado respecto al resto, implementa las iniciativas de este grupo y ahí ya hay algunas conversaciones o indicaciones respecto a cómo esto podría avanzar. Y finalmente, otro caso para mencionar es el de Uruguay, donde el caso más relevante que tienen es el de la zona franca de Uruguay, que directamente establece una tributación del 0%, con lo cual ahí también tenemos un caso cercano para entender y seguir y pensar cómo serían los impactos. Es decir, compañías que operan en esa zona franca de Uruguay tendrían hoy una tributación del 0%, pero de implementarse el impuesto mínimo global, en alguna otra compañía del grupo podrían quedar sometida a esa renta a tributación por lo menos al 15%. Entonces, lo que también los países, más allá de la preparación que los grupos y las compañías hacen respecto a cómo estar preparados para calcular y cumplir con el impuesto mínimo global, el otro tipo de pregunta que hay que hacerse es cómo los países y las administraciones y los gobiernos pueden reaccionar. Por ejemplo, van a implementar este tipo de impuestos, van a hacer un impuesto para que esa renta, si de todas maneras va a quedar grabada en algún lado, bueno, no se escape a otro país y quede sí grabada en el mismo país donde se hace la actividad. Les propongo continuar entonces para adentrarnos en lo que es el cálculo o cómo está previsto que este impuesto mínimo global del 15% del Pilar 2 se calcule. Básicamente, las normas de Pilar 2 hablan de el impuesto GLOB. El impuesto GLOB es este impuesto mínimo, es un impuesto complementario o top-up tax porque viene a completar la tributación que de manera normal con las leyes domésticas no llega por lo menos al 15%. Entonces, por ejemplo, considerando una ganancia GLOB de 1000 en una jurisdicción, consideremos que este cálculo hay que hacerlo país por país, hay que hacerlo a nivel de cada uno de los países en los que el grupo multinacional opera, con lo cual va a haber que determinar la ganancia GLOB, es decir, efectos de este pilar 2, en cada país que tiene el grupo. Tengamos en cuenta que este cálculo se hace como punto de partida teniendo en cuenta los estados financieros consolidados, es decir, la información contable como punto de partida. Esto es importante tener en cuenta aquellos que nos dedicamos a impuestos, es que siempre estamos acostumbrados a hacer cálculos de impuesto a la renta basado en ajustes que hacemos de acuerdo a las leyes de cada uno de nuestros países para adaptar lo que es
la información contable a la información impositiva. Bueno, acá hay ajustes que se van a hacer, pero básicamente se parte de los estados financieros consolidados globales, de ahí hay que sacar las cuentas que identifiquen a cada uno de los países y ese es el punto de partida. O sea, habrá ciertos ajustes, pero este es un cambio fundamental donde imaginarán las normas contables de tributación, perdón, las normas contables generales como IFRS o las US GAAP, si fueran las normas contables de Norteamérica, van a tener un rol importantísimo en la manera en que cómo se definiría la base imponible. Por otro lado, lo que tenemos que calcular es lo que son los impuestos cubiertos o covered taxes o impuestos comprendidos. También, de vuelta, hay que calcularlos país por país y en este ejemplo consideremos que estos impuestos en esta jurisdicción son de 100 unidades monetarias. Entonces, calculamos la tasa efectiva o ETR en el punto 3, la Effective Tax Rate, que sería dividir los impuestos sobre la base y obtenemos que tenemos en esta jurisdicción entonces una tasa efectiva del 10%. Atento a que la norma apunta a que se implemente un impuesto mínimo del 15%, nos surgiría que tenemos un top-up tax o impuesto complementario del 5%, ese es el impuesto adicional en este ejemplo, que se debería pagar por ese país, y de luego un cálculo que habla de exceso de beneficios y hay una exclusión por sustancia, en este ejemplo de 200 unidades monetarias, básicamente lo que vamos a ver más adelante cómo se calcula o un ejemplo de esa exclusión por sustancia, pero la idea es que en la medida que la compañía de ese país tenga sustancia a través de empleados o activos fijos, pueda hacer una reducción de la base imponible y por lo tanto tener un beneficio. También a continuación se permite reducir o restar si hay un top-up tax mínimo doméstico, es decir, un impuesto mínimo, si es que el país decidió incorporar en su legislación un impuesto que replica las normas GLOB, las normas del impuesto mínimo global. Ese impuesto, es decir, las normas prevén que si ya se pagó en el país y por lo tanto lo pone restando, entonces me reduce el impuesto a pagar a nivel global o a nivel de las normas GLOB. Finalmente entonces tenemos que el impuesto de top-up tax para ese país, en este ejemplo, sería de 40 por aplicar la alícuota del 5 sobre la base de 800 y finalmente lo que termina dando es el impuesto así a pagar. Tenemos otro ejemplo más para poder reforzar estos conceptos que vamos a recorrer ahora. Básicamente, pensemos que en una jurisdicción tenemos dos compañías, cada una con ese tipo de ingresos, y los impuestos que pagan en ese caso están en la segunda columna, con lo cual vemos en total que se pagaron 30 unidades monetarias de impuesto sobre una base de 300. Recordemos que la base es la que está calculada según las cuentas financieras consolidadas globales, ¿sí? No es el balance local de cada país, sino con el GAP, o sea, la norma contable de consolidación. Obtenemos de vuelta una tasa efectiva del 10%, de vuelta calculamos que el top-up tax o impuesto complementario sería del 5%, y acá vemos más en detalle cómo sería el cálculo de las exclusiones o carve-outs. Básicamente es que las compañías, por los montos que tengan contabilizados en los mismos estados financieros, por salarios, por la masa salarial y por bienes tangibles, tendrán en este caso sería un 10 y 8% que se pueden excluir, con lo cual llegamos a una total de exclusión de 25 unidades que se resta de la base, que era 300, y por lo tanto la base ajustada sobre la cual deberíamos aplicar el top-up tax en este caso es 275 y por lo tanto el impuesto complementario nos da 13,75. Hay un tema adicional para mencionar, que es que habíamos dicho, estas son las normas GLOB, las que vimos hasta ahora,
del cálculo del impuesto mínimo global, pero tiene un elemento que es que los países, y de alguna manera esto está diseñado de esta manera, para que cada país individualmente pueda elegir, miren, si el GLOB, el Top Up Tax global, algún otro país se lo va a llevar, y quizás decimos, mirá, yo en mi país la verdad es que hoy tengo una tributación baja, o por algún motivo, porque acá puede darse que la tasa efectiva quede por abajo del 15%, no necesariamente porque la tasa nominal de impuesto a la renta en el país sea menor a 15. Por algún tipo de ajuste se puede dar, pero sea por un motivo u otro, la cuestión es que cuando en un país se dé una tributación menor al 15, esa renta imponible va a tener otro país posiblemente la potestad de gravarlo. Y entonces, el impuesto mínimo calificado o el Qualifying Domestic Minimum Top-Up Tax o QDMTT, acepto que hay muchos términos en inglés y que a veces puede ser difícil, pero este QDMTT les pido que me sigan porque es realmente importante y es el nombre que se usa para que si un país introduce un impuesto en su ley doméstica con normas que replican exactamente las normas GLOB, entonces ese país puede calcular el impuesto y pagarlo y cobrarlo en ese propio país y de esa manera no se iría la renta a gravar al exterior. Entonces, para verlo con un ejemplo, si tenemos en un país una renta de 1.000.000, el impuesto es de 100.000, de vuelta tenemos una tasa efectiva del 10%, también tenemos una exclusión de sustancia de 200.000, que es lo que decíamos del carve out. Llegamos a la tasa del 5, que la aplicamos sobre la base de 800, tenemos un impuesto mínimo de 40.000. Es decir, vía el impuesto a la renta del país que nos daba los 100.000 originales más el impuesto adicional de 40.000 que vemos por la aplicación del Top Up Tax, tenemos un total de impuestos de 140.000. Ahora, la pregunta es cómo se diseñó este impuesto que nos da los 40.000 adicionales. ¿Por qué? Porque el impuesto mínimo que el país puede incorporar, la pregunta que nos tenemos que hacer es si va a ser calificado o no. El calificado es que refleje y replique exactamente las normas previstas por la OCDE. Porque si la respuesta es que sí lo es, el impuesto que este país va a querer cobrar de 40.000 se puede restar del cálculo del impuesto GLOB, del impuesto global que puede grabar otro país. Entonces ahí tenemos 40.000 de impuesto calculado según Pilar 2 GLOB, menos los 40.000 del QDMTT que ese propio país introdujo, y por lo tanto como impuesto adicional nos va a dar 0. Ahora, si el impuesto mínimo que el país calcula, y pensemos por ejemplo en el caso del ejemplo de Colombia que mencionamos, que hizo su impuesto mínimo del 15%, pero no replicando las normas GLOB, en ese caso vamos a tener que se paga 100.000 por impuesto a la renta tradicional, más los 40.000 del impuesto mínimo, pero en realidad, al no poder restarlo, el monto nominal de impuesto pagado, lo que en definitiva voy a terminar haciendo es decir que pagué 140.000 sobre la base de 1.000.000 y por lo tanto la tasa efectiva es del 14%. Me comparo con la tasa del 15% que quiere aplicar el impuesto mínimo global y lo que me da es una diferencia de 1% y por lo tanto sobre la base me da 8.000 de impuesto adicional. En resumen, la introducción de impuestos mínimos domésticos, la pregunta de política tributaria que hay que hacerse es si va a ser un impuesto que replique o no las normas GLOB, de modo tal que, digamos, cubra totalmente la expectativa global y por lo tanto no haya una mayor imposición, o si no, que sí pueda haber algún tax leakage, como en este caso, donde puede que, aun cuando el país trate de incorporar un impuesto mínimo, termine habiendo otro impuesto a pagar. Avancemos ahora en esta situación. Vimos cómo se calcula el impuesto mínimo del 15%. Este esquema lo que muestra son lo que las normas hablan como de charging provisions, que son las normas que establecen al final del día quién es que va a cobrar el impuesto mínimo global. Acá les pido que primero
nos concentremos en el punto 3 y 4, que son las normas GLOB, y son básicamente el corazón de las normas del impuesto mínimo global que establece la OCDE. Básicamente, las normas GLOB establecen dos posibilidades de cobro del 15%. Una es la Income Inclusion Rule, en el punto 3, ¿sí? La Income Inclusion Rule o regla de inclusión de renta. Esta es la regla principal, ¿sí? La regla principal quiere decir que cuando se determine que tenemos un monto X a pagar de impuesto mínimo, la regla primaria que vamos a hacer es que es la Income Inclusion Rule, y básicamente donde tenemos que la casa matriz, o en un cascadeo, es decir, la casa matriz incorporó las normas de Pilar 2, va a tener el poder para gravar la renta subgravada de las subsidiarias. Esa es la regla primaria. Ahora, imaginemos un grupo multinacional donde hay una cadena de tenencias incluso de compañías, pero ninguna de ellas introdujo las normas de Pilar 2. En ese caso, la que se dispara es la norma de UTPR, que es de Under Tax Profit Rule, y en definitiva lo que va a permitir acá sería el ejemplo 4, donde una filial de una subsidiaria de un grupo puede terminar grabando la renta que no estuvo grabada suficientemente en este país del estado Z, donde es de baja tributación. Es decir, el caso base de las normas GLOB sería que esta filial de baja tributación termine siendo grabada la parte que no llega al 15% en la casa matriz por la norma de Income Inclusion Rule. Si en los países de las casas matrices no incorporaron las normas, otras filiales del grupo, que podrían ser hermanas, por la norma de UTPR o Under Tax Payment Rule, podrían terminar grabando esa renta. Como decía, esta es la parte central de cómo, qué países tendrían el acceso a cobrar esta renta. Hay un paso anterior importante a tener en cuenta, que es lo que hablamos recién, que eran las QDMTTs, es decir, aquellas situaciones donde un país podría elegir implementar un impuesto que replique exactamente las normas GLOB, y en ese caso ese país es el que se quedaría con la renta. En nuestro ejemplo, si teníamos este estado Z de baja tributación, si ese país decide introducir un QDMTT en su legislación interna, va a capturar la renta y no va a permitir que la casa matriz la termine grabando. Entonces, entre estas tres normas, vamos a ver cómo se calcula el impuesto mínimo global. La verdad es que el Pilar 2 también prevé un elemento adicional, que es esta regla de Subject to Tax Rule. El Subject to Tax Rule, la verdad es que se espera que tenga poco impacto, sinceramente. En las normas está prevista que aplique con anterioridad a las normas del impuesto mínimo global del 15%, pero la Subject to Tax Rule en definitiva lo que dice es que para ciertos pagos que se den intercompany de determinados conceptos, como ser regalías, intereses, asistencia técnica y ese tipo, puede haber una gravabilidad cuando el receptor de la renta no grava esa renta con al menos una tasa nominal del 9%. Esta solución requiere hacer cambios en la red de convenios, claramente, para permitir este tipo de retenciones, pero también es cierto decir que en países como los nuestros, en Latinoamérica, donde tenemos un alto nivel de retenciones en la fuente, la verdad es que esta agravabilidad del 9 posiblemente no tenga mucho impacto. Bien, como podrán haber visto hasta ahora, realmente la normativa que se está planteando es muy abundante y de una altísima complejidad. Entonces, lo que la OCDE está viendo es hacer un safe harbor, una liberación de la obligación de hacer todos los cálculos necesarios para determinar la ETR, la tasa efectiva, si es mayor o menor al 15% en cada país, y por lo tanto por un periodo transitorio que iría desde el 2024 hasta el 2026, directamente un grupo va a poder decir que el top-up tax es cero, es decir, que no tiene un impuesto GLOB complementario en ese país, en la medida que se dé alguno de estos tres tests. Uno es el test de minimis, y básicamente tiene que ver con el nivel de actividad en esa jurisdicción, es decir, si
los ingresos son inferiores a 10 millones de euros y además la ganancia es inferior a 1 millón de euros, en ese caso cumplo ese test para ese país y por lo tanto no tendría, digamos, ya ahí estaría cubierto en decir no tengo que hacer los cálculos para determinar si me da mayor o menor a 15%. Otro de los tests es un cálculo simplificado de la tasa efectiva y básicamente en la medida que no supere, o mejor dicho, que alcance por lo menos al 15, al 16 o 17% en estos años, voy a estar cubierto y no voy a tener que hacer los cálculos adicionales. Lo importante de tener en cuenta es que este Safe Harbor se basa en lo que es la información del informe país por país o country by country report. Entonces, ahí es en la interacción en definitiva entre el informe country by country y cierta información financiera también, pero en definitiva tiene un grado muchísimo menor de complejidad y por lo tanto para estos 3 primeros años, del 24 al 26, se espera que se pueda, digamos, un grupo no tener que hacer los cálculos más complejos. Y el tercero de los tests para ver si puedo entrar en este Safe Harbor es comparar la ganancia obtenida en esa jurisdicción con el monto del carve-out que habíamos visto, que es el cálculo de la exclusión por salarios o por activos fijos. Entonces, este es un tema muy importante que los grupos están viendo para ver si en algún país o en qué países pueden aplicar estos criterios que, vamos a decir, evitan hacer los cálculos complicados de todo el Globe Income Calculation, pero que en realidad a su vez requiere meterse en otro tipo de documentación que es el informe país por país. Y lo importante allí es que no cualquier informe puede calificar para utilizarse para el Safe Harbor, tienen que ser informes que llaman calificados, basados en cierta información, respetando una norma contable, con lo cual es importante revisar si es posible acceder a estos Safe Harbors. Y la regla habla de once out, always out, es decir, si en alguno de los 3 años, es decir, si yo en el primer año para un país calculo y no puedo obtener ninguno de los 3 tests para quedar excluido, esa jurisdicción ya tiene que entrar en la complejidad de las normas GLOB y no puede en los 2 años subsiguientes intentar hacerlo. Bien, lo que se prevé a nivel digamos, de administración de todo este impuesto mínimo global, lo importante es decir que va a haber una declaración informativa GLOB donde las normas prevén que ya sea la Ultimate Parent, la top company del grupo o alguna otra que así sea designada para que la presente y que en definitiva se pueda dar cumplimiento a que, habiéndolo presentado esta declaración jurada informativa que contiene la información relativa al cálculo del GLOB, decía que se presente en un país y que con eso dé cumplimiento a todo. Y que luego haya intercambio, como lo que hoy también funciona para el intercambio de los reportes del informe país por país. La presentación de esta declaración informativa ocurriría dentro de los 15 meses del cierre del ejercicio fiscal que se analiza y para el primer año se establece que este periodo podría ser hasta de 18 meses, es decir, para el 2024, que sería el primero que le aplica, habría tiempo hasta 18 meses posteriores, con lo cual sería recién en el 2026 que habría que presentarla. La declaración informativa va a tener información del estilo general del grupo, de la entidad que realiza la presentación, de la estructura societaria del grupo, del cálculo de la tasa y después de cómo ese impuesto se atribuye a cada jurisdicción. Pero lo importante es que esta es una declaración informativa y no determinativa. Cada país que introduzca las normas GLOB establecerá a través de sus administraciones tributarias y de sus órganos legislativos la forma en la cual el impuesto se va a tener que pagar. Finalmente, ya para ir cerrando, los comentarios tienen que ver con la cantidad y detalle de información que pide la normativa respecto a poder hacer los cálculos. Hay información contable, información fiscal, otro tipo de información respecto, por ejemplo, a cómo calcular los carve-outs, con lo cual
lo que se está viendo en los grupos es que es muy importante, digamos, a trabajar de manera coordinada en distintas áreas, desde sistemas principalmente y de la información financiera, recursos humanos, etcétera, para poder estar preparado para hacer los cálculos necesarios. Y bueno, con esto creo que hemos dado un pantallazo del tema y espero que haya sido de utilidad. Agradezco de vuelta por la oportunidad y los saludo hasta alguna nueva instancia. Muchas gracias.